Hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bien. ¿Dónde está? Ah, ya. Sí, es que estoy compartiendo dos pantallas para poder trabajar de esa forma y usar el pizarrón. Ah, ya. Ya. Sí se escucha bien, no se escucha con eco. Sí, está bien. Está bien, profe. Bien. Bueno, déjenme primero tomar la lista. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo están llevando el encierro? Ah, profesor, una preguntita. ¿Será que estaba revisando su curso ¿Ya? en la parte virtual, en el Moodle? ¿Ya? Hay una parte que habla de unos videos, pero uno hace clic y sale que el video no está disponible. ¿El video? Dice que el video no está disponible. Bueno, a mí me sale que no está disponible. No está disponible. Ajá. Lo que pasa es que está como contenido privado, pero ya lo voy a habilitar. Ah, ok. Chévere. Gracias. Bien, bien que me dices para hacer esa selección. Ah, aquí, esta cosa. Necesito que vean la pantalla de donde dice Omics. Esa pantalla necesito que la tengan ampliada. Donde se ve el pizarrón. Ya, profe, ya pues. Sí, sí lo ven, ¿no? Sí ven la imagen. Sí se ve, digo, sí se ve el pizarrón. Sí, profe, se ve clarito. Ya, acá. A ver, la lista, por favor. Alvarado. Presente. Presente. Sí, sí, lo escuché. No puedo tomar lista, no sé qué pasa. Ah, ya, es que no va a contarse las asistencias. Ya, Alvarado, Arévalo, Presente. Cárdenas, Javier, Presente. Juan Chávez, Presente. Josué Miranda, Nayeli Mora, Milena Paz, Jorge Piguave,
Neida Moldán. Dulis Roque. Presente. Angie Valdés. Presente. Edmundo Vélez. Carlos Vera. Carlos Vera ahí va a llegar. Vergara Brigitte Presente. y Félix Villasís, que por ahí también lo vi llegando. Presente. Ok, bueno. Déjenme ver si muevo ahí. Ya, bueno, tenemos una clase con pizarrón. Bueno, ustedes tenían una consigna que era investigar sobre 3 conceptos fundamentales que tienen que ver con la manera en que los textos se organizan o se distribuyen. Y para esto ustedes tenían que investigar sobre estos conceptos que están relacionados con la estructura textual. Cuéntenme qué me pueden decir. ¿Se refiere a lo que nos explicó la otra vez? Sí, pero yo les mandé a investigar. ¿En serio? Uy, disculpe, Sí, profesor. hablo en serio. Yo les dije. No, no, o sea, yo no recuerdo que nos mandó las 8:30, nos mandó la cosa de diagnóstica y hasta ahí. No, les puse ahí, les dije, para la próxima que tienen que investigar. Está grabado, así que no tienen cómo decir que no. Profe, es que eso le iba a comentar. Yo hoy quería volver a ver la clase y me salía que los videos que usted subió a YouTube, porque sí sale un link, sale que está privado y que no se puede ver. Pero yo Ya. tampoco recuerdo lo del video, sinceramente. Digo, lo de investigar. Claro, yo les pedí que investigaran. Les dije esos 3 conceptos para la próxima clase, lo dije en el audio en el audio de la sesión, de la clase. Bueno, Pues ya fue, ya me quedaron mal. El primer trabajo que me quedan mal. ay, pobrecito. A ver. Bueno, A ver. Dijimos nosotros que la estructura textual, sí se ve, ¿no? ¿La letra está bien o sí ven? ¿Sí ven la letra? Sí se ve. Ya, ok. Es que Yo no veo, pues. Mi cámara está apagada, flaco, creo. ¿Qué? Mi cámara está apagada, creo. Aquí, pues. Ah, Pero es sí, que pero yo no, tienen yo no lo veo. tienen que ponerse en el perfil. Sí que se dice- ve, profe. Yo sé, pero hay algunos que no. Tienen que ponerse en el perfil que dice Omix y ahí poner la Omix. pantalla. Sí, Omix, dice. Omix. Claro, ahí ponen la opción fijar video y ahí se pone como pantalla principal. profe, disculpe una pregunta. ¿Usted se refería a investigar sobre los tipos de párrafos, la macro, super y Eso, microestructura? pues. Eso. Listas de la idiotez. Claro, eso. Ah, es que eso está en el sílabo. Sí, obvio, pues. Ay, tiene razón. Ya tienen 0 todos. Tiene razón. No me sale la cámara. Bueno, ya fue. Ya. Primer 0, ya. Sigamos. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de estructura textual, ¿qué recuerdan que dijimos? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué era la estructura textual? La estructura textual. A ver, repite, la estructura textual. No los escucho.
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tomamos como referencia, como quien dice, un edificio, ¿no? Que primero consta de una base. En este caso sería el argumento, creo. Eso fue una... No, nada que ver. Ya ahí te No, la te está estructura mezclando textual otra es, cosa. a ver, la estructura textual es, a ver. La estructura textual es un texto, que no necesariamente hay que interpretarlo como un texto de palabras, sino un texto que tiene forma y tiene un mensaje. De ahí usted habló sobre el tema de la parte de la microestructura. En este caso sería que tomamos, por ejemplo, un texto como palabras, por ejemplo, ya, lo que sea. Serían los párrafos, ¿ya? En la parte de macro, usted hablaba, si no me equivoco, de la estrategia, hablaba del estilo. Y si tomamos como No, espérate, espérate, estás mezclando todo. A ver. Ya voy, Dios mío, ya. A ver. La estructura tiene que ver con la organización del texto. La manera en la que está organizado el texto. Estamos hablando de organización textual. La estructura tiene que ver con la organización. ¿Ya? Como si usted tiene, por ejemplo, un esqueleto, ¿ya? El esqueleto es una estructura, ¿verdad? Formada por una serie de partes que permiten sostener la estructura. ¿Sí o no? Ya. Y a la estructura nosotros la podemos dividir como en bloques, que es cabeza, tronco y extremidades. El texto tiene también una organización. Y generalmente la organización del texto responde a las tres partes o los componentes fundamentales, que son introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la manera más grande que existe de organizar un texto. Por eso es que esto se lo llama la superestructura. Es la manera como el texto se organiza en un gran bloque de partes, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Hasta ahí sí o no? ¿Lo tienen claro? Sí, profe. Ya. Sí, profesor, sí. Ok. Esta superestructura, que es la gran estructura, nos indica la manera en cómo el texto se organiza de forma general. Les voy a pasar en este momento un texto ahí al chat para que no estén ahí sin hacer nada y vean lo que estoy haciendo, o por lo menos lean. A ver, les voy a mandar el link. Un link. Por favor, esa persona que está con el audio. Ya. Ahí tienen un link donde está la información. Alguien, por favor, lea el primer párrafo de ese documento que les estoy enviando. Estructura textual.
Se entiende por estructuras textuales los modos de organizar globalmente la información en un texto, tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido. En otras palabras, las estructuras textuales hacen referencia a las partes que componen un texto, la denominada superestructura textual, y también al tema que aborda, la denominada macroestructura textual. La superestructura y la macroestructura tienen una propiedad común: no se definen con respecto a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino con respecto al texto en su conjunto o determinados fragmentos de este. Esta es la razón por la que habla de estructuras textuales o globales, diferenciadas de las estructuras locales o microestructuras en el nivel de las oraciones. Ya. ¿Qué es lo que entienden de esto? Que el texto se organiza, o la manera como el texto se organiza de manera global, la información se organiza de manera global a través de la superestructura y de la macroestructura. Y la macroestructura tiene que ver con el tema al que se hace referencia en todo un texto. Es decir, el texto trata de algo, ¿verdad? Todo texto se refiere a algo. Entonces, ese es el tema, esa es la macroestructura, el asunto. Pero ese asunto tiene que estar estructurado a manera de grandes bloques de contenido, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión, y que corresponden a la superestructura. Por lo tanto, superestructura y macroestructura van de la mano porque tienen que ver con la organización global de la información. ¿Sí o no? Sí, o sea, quiere decir que es un conjunto, el conjunto macroestructura contendría el conjunto superestructura. Estaría contenida, no, la macroestructura estaría contenida dentro de la superestructura. Ya. ¿Ya? Entonces, es como estas muñequitas, estas matrioscas, estas que son como una cosa dentro de otra, una muñequita que va del tamaño grande hasta un tamaño mediano, más pequeño, pequeño, pequeño. Pues no, en este caso es una cosa que implica una estructura grande, que sería la superestructura, una que es también dentro de ella, que es la macro, y la que está contenida por dentro, la más pequeña, la micro. Entonces, para nosotros poder acercarnos a la organización de un texto, o sea, tener claridad sobre la manera como está organizado el texto, yo debo descomponer la estructura del texto. O sea, debo separarlo en partes que sean fácilmente reconocibles, que van de la parte más grande hasta la parte más pequeña, desde la macroestructura a la microestructura. Entonces yo tengo que saber cómo se organiza el texto de manera global. Es decir, el tema es este, pero el tema se ha distribuido de esta forma, de esta característica. Veamos lo que, a ver, les voy a ahorita pasar les voy a compartir este PowerPoint que tengo acá. Ya. Ok. Se ve ahí, ¿no? Se ve el PowerPoint. Ya. Okay. Sí, sí se ve, profesor. Ok. A ver, cuando nosotros hablamos de la estructura, sea de textos literarios o no literarios, todo texto debe tener características que son puntuales a todos los textos. Todos los textos literarios o no responden a características que son comunes. Una es que deben tener coherencia, cohesión y adecuación. O sea, esa es la propiedad básica de todo texto. Es decir, debe tener sentido, significado y sentido. ¿Ya? La segunda característica es que debe haber, entre cada una de las partes que componen el texto, tienen que estar debidamente relacionadas, esas partes y elementos. Ya sean con marcadores y conectores, o sea, conectores me refiero a las palabras o enlaces, los conectores que sirven para unir ideas, ya sea a través de fórmulas dentro del lenguaje que permiten utilizar ideas o repetir ciertas
ciertos conceptos, etc. Todo lo que tiene que ver con la deixis, o que tiene que ver con la forma en la que se utilizan los pronombres personales, los adverbios, o sea, toda la cuestión gramatical tiene que funcionar también adecuadamente en un texto. Y así también los significados, o todo lo que tenga que ver con las relaciones dentro del texto a nivel de sentido, todo debe tener coherencia. Y también en el texto debe estar estructurado en función de diferentes tipos o secuencias textuales. Es decir, dentro de los textos tienen que haber como pequeñas secuencias en las que la información se reproduce de una forma. Es decir, la información o el contenido se puede presentar de diversas formas, ya sea a través de una narración, de una descripción, de una exposición, de una argumentación, de diálogos, etc. Eso ya tiene que ver con la manera en cómo cada una de las partes del texto están relacionadas. Por eso es que es como decía yo, si usted tiene un esqueleto, cada una de las partes de ese cuerpo humano funciona de manera ordenada. O sea, hagan de cuenta que la estructura básica es cabeza, tronco y extremidades. Ok. Si me falta la cabeza, obviamente estoy muerto, pues, ¿no? Entonces, aparte de la estructura corporal que yo necesito, que es cabeza, tronco y extremidades, solo con tener cabeza, tronco y extremidades no va a significar que mi cuerpo va a funcionar. ¿Qué otras cosas necesito para que funcione? Cerebro, pues, obviamente. Ok, entonces estamos hablando de órganos, ¿verdad? Órganos internos. Entonces, los órganos internos también, hagan de cuenta que son la relación que cada una de las partes tiene. El cerebro por sí solo no puede funcionar. El cerebro no es una cosa que funciona solita. Tiene una serie de nervios que se conectan con la espina dorsal, y cada uno de estos nervios se van conectando con cada una de las partes del cuerpo. Es decir, hay una relación entre las partes. Así como yo tengo en el pecho un corazón, ¿ya? Ese corazón como tal no está allí, no está aislado de todo lo demás. O sea, no es un órgano suelto. Es un órgano que está conectado a todo un sistema de venas que irrigan la sangre y la lanza a las demás partes del cuerpo. Eso es un sistema. En el texto, todo tiene que funcionar como un sistema. Hagan de cuenta como un sistema respiratorio. El texto, si hay una parte en el texto que está mal, una palabra que está mal, es como que te diera una tos, así que no te deja avanzar. O sea, no puedes hablar bien porque la tos no te deja. Así cuando en un texto hay algo, una palabra que está mal puesta, que no suena horrible, ¿ya? La estructura se detiene o se quiebra o se limita porque ahí hay algo que está afectando a la cohesión, a la coherencia. ¿Ya? Entonces, más allá de los elementos que existen, que tienen que ver con los órganos, los huesos, aparte nosotros estamos supeditados a una serie de secuencias en nuestro sistema. Funcionan también como una especie de secuencias. A ver, cuando uno tiene hambre, ¿qué haces? Comes. Ya, ¿qué le pasa a la comida? Es procesada por el cuerpo, se absorben los nutrientes y eventualmente es botada. Ok, es decir, ahí hay un sistema, ¿verdad? Hay una secuencia. Como, digiero, defeco. ¿Ya? Como, difiero y defeco. Perdón, como, ingiero, defeco. Ya, ese es un sistema, ¿verdad? Y ese sistema tiene un orden, ¿verdad? Una secuencia. Yo no defeco, ingiero y luego, no, pues. ¡Qué asco! No, pues, no, obvio, no puedo alterar la secuencia, ¿ya? Entonces, yo debo saber reconocer que dentro de los textos operan secuencias en la manera como la información se presenta, de manera secuenciada. Entonces, cuando yo logro identificar en eso, en un texto, logro ubicar su estructura macrotextual, ¿ya?
De pronto el autor empieza diciendo, recuerda lo que le dije en la clase anterior, ya, supongamos que usted va a hablar sobre el coronavirus, ¿ya? Y usted va a empezar con una anécdota, ¿ya? Esa anécdota, que en este caso usted lo hace como una manera de introducción, le va a permitir acercarse hacia la parte medular de su trabajo, que será ya la parte de donde usted expone las ideas que usted quiere plantear. Y al final va a terminar con una opinión. Entonces, ¿qué has hecho? Primero has hecho una secuencia narrativa, estás contando un evento. Luego, una secuencia expositiva porque estás contando datos. Y al final, una secuencia argumental porque estás planteando tu opinión. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué? No, profe, eso mismo. Si hay algo que no sepa, por favor pregunten. Recuerden que yo ahorita cuando proyecto no puedo ver las preguntas, así que alguien tiene que hacer de secretario. Ya. Profe, una pregunta. Esta cuestión de lo que es la macroestructura y la superestructura, no me quedó claro. ¿Cuál es la superior? O sea, ¿la superestructura es como quien dice, el nivel más alto o es el nivel mayor a la... El súper, lo más alto. Super es la mayor. La madre. Lo que pasa es que super y macro van de la mano, van cogidas. O sea, las dos. A ver, la estructura puede ser global y puede ser local. La global es la organización general del texto. Es decir, lo más general del texto es la manera como se organiza el tema a lo largo de todo el texto. Es decir, un tema, para poderlo desarrollar, tú primero tienes que introducir el tema, desarrollarlo y luego concluirlo. Es decir, la macroestructura y la superestructura siempre van de la mano, porque es la estructura global, la más grande. El tema no lo puedes trabajar independientemente de la superestructura, porque obviamente la superestructura es como tú presentas la información. No puede, a ver, y es como dijimos, en el sistema digestivo no puedes alterar el sistema. Siempre vas a introducir, siempre vas a desarrollar y siempre vas a concluir. No concluyes, desarrollas e introduces. No puedes. ¿Sí me entienden? O sea, esa superestructura es inamovible. Ya, yo tengo una pregunta. Si eso lo movemos a un ejemplo, supongamos, la caperucita roja. Ya. La caperucita roja es el texto, ¿ya? Claro. ¿Cómo se creó? Al autor dijo que hablar sobre una cosa de una niña que tiene una capa roja, que el lobo feroz y todo eso. Tontera, ¿ya? Ese es lo macro, ¿verdad? Esa es la macroestructura, porque es el tema, el asunto. Claro, así es. Ya, entonces... O sea, el asunto general se trata de esto. Exacto. Ahora, ya. La superestructura es, había una vez una chica que fue a dar unas tortas donde su abuelita, o sea, lo cuenta Eso claro. puede ser superestructura, cómo lo va contando, porque usted dice que es intro, desarrollo y desenlace, conclusión. Y en este caso, lo micro sería los diferentes párrafos, cómo va enlazando la historia. No, los párrafos están dentro de la macroestructura. Lo que es lo micro son las oraciones. La micro es la relación de las partes más pequeñas. Los conectores, los tipos de conectores que usa, los tipos de palabras, los tipos de oraciones que se usan. Eso es lo micro. Eso es lo micro. Profe, y trasladándolo entonces al cuerpo humano. Perdón. Disculpe que lo interrumpa. Entonces, trasladándolo al cuerpo humano es como quien dice en los órganos están unidos por venas y nervios. Entonces, eso es lo que usted nos trata de explicar, de que los marcadores y los conectores serían eso, las venas que transportan la sangre para que todo el cuerpo funcione como debe, ¿verdad? Claro, o sea, las partes más pequeñas o las que desempeñan funciones más pequeñas dentro de un sistema. O sea, las que desempeñan funciones más pequeñas dentro de un sistema
obviamente tienen incidencia sobre el sistema. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, yo qué sé, digamos que te golpeas el dedo pequeñito del pie, o sea, por más pequeño que sea, tiene incidencia sobre el sistema. Es un dolor que, ay, pues, ¿no? O sea, lo mismo en un texto. Las partes más pequeñas, no por ser pequeñas, son menos importantes. A ver, si tú tienes un texto en el que estás hablando sobre digamos, sobre periodismo o sobre una persona y estás diciendo que, digamos, voy a decir, a ver, Neida, vamos a hablar de Neida y yo voy a decir que Neida es una mujer agresiva porque ella siempre va a lograr o va a buscar la manera de lograr su cometido. Ella ante las dificultades, ella siempre va a superar las dificultades y va a salir adelante. No habrá personas que la puedan detener porque ella se va y logra su cometido. En toda esa descripción hay una palabra que estaba mal. ¿Cuál creen que sea? ¿Perdón? No sé, porque, no sé, yo le digo porque nada que ver. Cometido. ¿Cuál? Cometido. No, ella ella es una mujer agresiva, dije. Eso es. Claro. Ya. ¿Por qué está mal? Es que eso no podría decirle porque yo no la conozco, pues, profe. No sé si No, es agresiva en no va por realidad. ahí, hijo, no va por ahí. La palabra agresivo, su significado es una persona violenta. Y yo no estoy describiendo a ella como una persona violenta. Estoy diciendo que es alguien que ante las dificultades ella siempre sale adelante. El problema es que al no saber yo el significado de las palabras, puedo utilizarlas sin caer en cuenta que muchas palabras tienen un significado que no es. Eso es una microestructura y puede afectar a la macroestructura, es decir, al sentido. Yo no estoy diciendo que Neida sea una mujer agresiva. Estoy diciendo que en todo caso una mujer luchadora. Es luchona. Pero hay una cosa, profesor, mire, si usted ve por el lado de la microestructura, de las oraciones o palabras conectores, ¿Ya? tomando un ejemplo, ¿ya? Hay palabras que a veces tienen como tres acepciones. Claro. Entonces, en ese aspecto, el escritor, la persona que lo pone el texto, lo que sea, tiene que, entonces esa persona ya está aludiendo a un contexto, sería el basics, que dice señalar a lo que se habla. O sea, tiene que ver con esto. ¿Sí ves lo que estoy marcando? Sí, significado y sentido de propiedad. A ver, una de las cosas que más adelante vamos a hablar sobre las propiedades del texto es que el texto todo texto debe tener adecuación. La coherencia es el sentido, la cohesión es la manera en que todo está unido, pero la adecuación es la manera en la que tú escoges la información, porque también eso tiene que ver. Si ustedes vieron ICA y saben que en el proceso de la comunicación tenemos un emisor, un receptor y un emisor, un mensaje y un receptor. Ya. En ese proceso de comunicación, cuando tú envías la información al receptor, tu trabajo no es solamente enviarle la información. A ver, ¿usted tiene mascota? No. Bueno, digamos que tiene una mascota. O alguien de ustedes tiene una mascota, ¿ok? Y tiene un hermanito. Ya. Digamos que la mascota sale de la casa, viene un carro, lo apachurra y mata a la mascota. ¿Ok? Si nosotros nos remitimos al proceso de comunicación tal y cual como es, emisor, mensaje, receptor, tú le vas y le cuentas a tu hermanito o le tienes que decir a tu hermanito que se murió el perro. Le dices exactamente la información.
Iba el perro, salió a la calle, el carro lo atropelló y lo despedazó. O adecuas la información. Ya. ¿Ya? Claro, lo Sí, tengo sí. que cambiar porque Obvio. si no, ok. Claro. lo puedo mejor. Entonces, esa adecuación es la parte de la microestructura, porque tienes que saber escoger las palabras, ordenar las oraciones de manera adecuada, con una intención particular, para que puedan tener su cometido. Cuando entonces yo dije, negra es una mujer agresiva, estoy cometiendo un problema allí que afecta a la coherencia global. Es decir, a nivel local, esa palabra me va a afectar a la coherencia general. Porque ser agresivo no es ser agresivo es ser violento y andar golpeando a todo el mundo. ¿Ya? Pero ser una persona, no sé, tal vez la palabra sea decidida o luchadora, ahí sí hace que el sentido se mantenga. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Estoy con tu amigo. Entonces, en la estructura de los textos, yo debo saber ubicar también en la microestructura la relación o las partes o las palabras que voy a utilizar y las oraciones, cómo las escribo de manera correcta para que eso pueda tener sentido. Mira cómo en una oración se puede alterar totalmente el sentido de todo el texto. ¿Ya? Digamos que yo en la oración diga, vino Mariela con su maleta y apenas se descuidó, le metí la mano. A la maleta. Puede ser. Está. O algo relacionado a una cosa. Ya, pero ahí no Está sabes, coherente. pues, no sabes si a qué cosa le metiste la mano o a quién. Claro, Por eso que en la coherencia tenemos que ser específicos con las palabras, ¿no es cierto? por supuesto. Pero no es que la coherencia específica con las palabras, o sea, las palabras son las que determinan la coherencia. Esos serían vicios del lenguaje, profesor. Claro, bueno, ya, eso es un vicio, eso es una ambigüedad que le llaman. Pero mira cómo Ambigüedad. una oración ambigua cambia el sentido del texto. Y nosotros estamos todo el tiempo haciendo o hablando con ambigüedades, pues, ¿no? Que muchas veces incluso hasta nos reímos o burlamos de compañero o de compañera porque dice alguna cosa y enseguida ¡bii! De pronto la compañera está hablando y dice, ay, a mí me gusta el negro, ¿ya? Y enseguida los compañeros la molestan, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en el lenguaje. El lenguaje puede tener muchas intencionalidades, muchos sentidos. O sea, los sentidos se disparan. Entonces necesito algo para que los sentidos no se disparan. Las oraciones tienen que ser claras. Y eso está ya relacionado con la microestructura. Entonces, en un texto, la estructura es el contenido de un texto que se organiza en partes entre las que eventualmente puede establecerse un orden o una jerarquía. La estructura es, o según la definición de diccionario, es la distribución y el orden de las partes importantes de un edificio, o la distribución de las partes de un cuerpo, de otra cosa, o en nuestro caso, la distribución o el orden con que está compuesta una obra, un poema, una historia, un texto, etcétera, ¿no? Toda esta organización del texto es lo que se conoce como estructura. Ahora, existe una estructura externa y una estructura interna. Cuando hablamos de estructura externa, tiene que ver con la manera como se organiza todos los capítulos, los párrafos, las estrofas de un texto, es decir, como decir el esqueleto. Mientras que la estructura interna responde al tema, es decir, perdón, al mensaje, a la manera en la que se ha distribuido las ideas del texto. Sin embargo, no siempre la estructura interna coincide con la externa. A ver, tenemos un ejemplo de estructura externa. Digamos, cuando yo analizo un texto y hablo de su estructura, yo tendría que decir, por ejemplo,
El fragmento seleccionado aparece distribuido en 4 párrafos. Los 3 primeros son de similar extensión y el cuarto algo más largo. Todos ellos aparecen encabezados por un marcador discursivo que es como un conector de secuencia, uno de adición, uno de finalidad, que contribuyen a la lectura organizada del texto, que son, en primer lugar, en segundo lugar, además y en conclusión. Ahí yo estoy hablando de la estructura externa del texto. ¿Ya? Mientras que la estructura interna tendría que ver con las ideas o la organización de las ideas. ¿Cuál es la idea que sustenta el texto? ¿Cuáles son las ideas dependientes? ¿Por qué están organizadas de esa manera? ¿A qué tipo de estructura textual responde la organización? ¿Qué secuencia textual posee? Ya eso tiene que ver con las ideas, la organización de las ideas. ¿Preguntas hasta aquí? Ese sí, lo último. Eso de esas preguntas que está haciendo, todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Porque en la pregunta de la cuarta dice qué tipo de estructura textual, o sea, todavía hay tipos todavía. O sea, no es que eso... No, porque casualmente después de esta clase, en la segunda hora, yo me dedico a trabajar o más bien a repasar lo que son las secuencias textuales. O sea, primero las estructuras y luego las tipologías de texto. Pero a nivel, bueno, le puedo ir adelantando, porque a nivel de estructuras, los modelos, las estructuras pueden ser, por lo menos de todo este tipo que usted ve aquí, deductivas, inductivas, encuadradas, circulares, en paralelo, cronológicas, in media res, clásicas, pirámide invertida o tormenta de ideas. A ver, la más fácil o la que todo el mundo conoce es la última. ¿Verdad? Vean, vayan ustedes nuevamente al Omics. Al perfil de Omics. Está negro. Ahí. Ya. ¿Ya? Ok. Aquí hay una organización. ¿Ya? Y no necesariamente hay un orden específico. Aquí, en la medida en que yo iba hablando, iba poniendo como las partes que yo iba poniendo. Esto lo escribí primero, esto lo segundo, esto tercero. Luego esto puse por acá, esto puse cuarto. Luego esto lo puse quinto. Luego esto lo puse sexto. O sea, ya. Allí hay una tormenta de ideas. Es decir, hay una estructura que podríamos decir, hay un orden caótico. No sé si lo cachan de esa forma. A ver, es cuando usted va elaborando en función de de las ideas que va anotando. Por acá va escribiendo una cosa. Por acá voy escribiendo una cosa. Por acá voy escribiendo otra. Por acá hago un cuadro. Por acá hago una lista. Por acá hago una cosa. Por acá hago otra. Esto es también una estructura. Esto es una estructura de lluvia de ideas. Ya. ¿Ya? Es una estructura más, digamos, más, es una estructura desordenada, pero también hay una estructura. ¿Para qué sirve todas esas estructuras textuales, los tipos que usted está diciendo? O sea, tormenta de ideas yo entiendo. Perdón, no te entendí muy bien, ¿qué? Escoger. Pero las otras también son otras maneras para llegar a un tema y hacer un texto, eso. Claro, ya te voy a mostrar que a nivel de estructura, las estructuras textuales varían. A ver. Ya, regresando al PowerPoint. A ver, veamos la estructura. A ver, tenemos por ejemplo ahí la estructura cronológica, que generalmente nosotros la usamos en los textos de tipo narrativo. Es decir, el cuento que tú usaste, Caperucita Roja. Había vez una niña que su mamá le dijo que le lleve unas cosas al bosque a la abuela y que no hablara con nadie. Desarrollo. La niña iba caminando por el bosque, se encontró con un lobo, la convenció de ir por el camino que no era. Al llegar a la casa de la abuela, el lobo
se la comió a ella y a la abuela. Fin es el cazador, al ver que el lobo se quiso comer a los dos, se las comió, les abrió la panza, le puso piedras, el lobo fue a tomar agua y ¡pum! Se murió. Eso es un orden cronológico. ¿Ya? El orden cronológico generalmente se utiliza en los textos narrativos. Ahora, en la secuencia tampoco necesariamente tienes que respetar la secuencia. Es decir, tú puedes alterar la estructura. Por ejemplo, cuando tú vas y le vas a chismear a tu amiga y dices, ñañita, lo vi a Juan con Pepita. ¿Ya? Y se estaban besando. Ahí le estás contando el asunto de la Pepa, ¿verdad? ¿Ya? Y ella te dice, a ver, cuenta. Y tú regresas al inicio. Yo iba saliendo del curso cuando bajé por las escaleras y me dijeron, anda a ver a no sé quién. Cuando fui, los vi. Entonces, ahí te enlazaste con la parte del asunto específico del hecho y luego vas hacia el final. Es decir, yo también en la estructura de pronto puedo contar un hecho desde el hecho central y luego ir hacia el inicio y luego al final. Pero eso es más que nada en los textos de los noticieros, profe. Por ejemplo, claro, los noticieros te dicen, un hombre fue asesinado en las calles Tírate al Agua y la 39. Las personas del barrio exigen justicia. Y ahí va la noticia. En las calles no sé cuánto, de no sé qué, un hombre no sé cuánto, ya. Y empiezan a contar. ¿Ya? Es decir, en la estructura de los hechos, de la narración, tampoco necesariamente puedes respetarla. Los noticieros generalmente se manejan por una estructura que se llama pirámide invertida. Es decir, que va de la información más importante a la menos importante, a la de relleno. También puedes optar así, por esa estructura. Es como un orden jerárquico. Las ideas más importantes hasta las menos importantes. La estructura clásica, que es la que nosotros vemos acá, es introducción, desarrollo y la conclusión. ¿Ya? Pero fíjate que esta estructura clásica, por ser clásica, es en realidad la estructura que abarca todas las estructuras. ¿Por qué? A ver. Cuando tú le dijiste a la amiga, vi a tu novio con Juanita besándose, le estás contando un hecho, ¿verdad? Pues el hecho central. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pero tú empezaste con el hecho central. Es decir, tu superestructura de introducción fue el hecho central primero. Tu desarrollo fue cómo te llevó todo a ese punto. Y la conclusión es lo que hiciste con esa información. No sé si lo tienen claro. No. A ver. Todo texto, la estructura clásica es invariable. Siempre vas a introducir, siempre vas a desarrollar y siempre vas a concluir. El asunto es que tú, la noticia que le contaste a la amiga, empezaste o tu introducción fue contarle directamente el hecho. La conclusión. Claro. O el evento central, porque la conclusión fue que ella bajó y le dio una cachetada. Ah, ya estoy. Ya. Tú empezaste con el hecho central. Es decir, tu introducción o tu manera de introducir el evento fue directo al hecho central. Así lo introdujiste. Ya. El desarrollo fue contar todas las cosas que tú hiciste antes de llegar a ese punto. Ese es todo tu desarrollo. Y la conclusión es lo que pasó, lo que hizo tu amiga con esa información. Pero en cualquiera de los tres casos, aunque tú hayas alterado el orden cronológico, igual el orden se mantiene. Siempre hay una introducción, siempre hay un desarrollo y siempre una conclusión. Tú introdujiste primero el evento. Tu desarrollo fue las circunstancias antes del evento y la conclusión fue decirle a la amiga que termine con él. Pero siempre se mantiene la introducción, desarrollo y la conclusión. ¿Sí ya lo captan o no todavía? Ya.
Igual esto lo vamos a, con los ejercicios, lo iremos aclarando de mejor forma. ¿Ya? Dentro de las estructuras también existe la estructura deductiva. Es decir, puedo empezar por las ideas generales y voy hacia las ideas más pequeñas. Es decir, de lo general a lo particular. Por ejemplo, las estructuras deductivas se siguen cuando se describe algo. Por ejemplo, tú vas a describir un celular y tú describes la generalidad. Es un celular de marca tal. ¿Ya? Eso es una idea general. Las ideas particulares serían las características que tiene el celular. El procesador, el tipo de pantalla, las teclas. Ya eso son características más puntuales. O sea, tú vas de lo macro a lo micro. De lo mayor a lo menor. También puedo alterar la estructura y ser al revés. Empezar por las ideas pequeñas que me llevan a la idea general. ¿Ya? Por ejemplo, angustia, falta, pérdida de apetito, sentimientos de soledad. Todas estas son situaciones que se generan producto de la cuarentena por el coronavirus. Si te das cuenta, yo empecé con las ideas pequeñas y luego fui a la idea general, la situación por el virus. La estructura encuadrada es tema, ley, tesis, idea principal. Ejemplos, datos, hechos, casos concretos y luego reelaboración del tema, la ley, la tesis o la idea principal. Es decir, es como se ve ahí, súper cuadrada. Primero planteo el tema, luego la tesis, luego la idea principal. Pongo ejemplos, datos, hechos, casos concretos y luego regreso a reelaborar el tema. Todo esto nos lleva a este tema y a esta idea principal. O sea, se cierra como cuadradito. Un ejemplo. ¿Perdón? Un ejemplo de eso. ¿What? Un proyecto, cuando explicas un proyecto integrador, más o menos es así. Por ejemplo, claro, presentas el tema, cuál va a ser tu tesis, cuál es la idea principal, y en la parte de la conclusión, ¿qué haces? Haces una síntesis del tema, de que si se cumple la tesis y cuál es la idea principal. Es súper cuadrado. Ya. Es lo mismo que la circular. Una idea principal que te lleva a un dato 2, a un dato 3, y el dato 3 te regresa a la idea principal. O la estructura en paralelo que le llaman. Trabajas concepto, idea, afirmación, hecho. En el siguiente párrafo, otro concepto, otra idea, otra afirmación, un hecho. Otro concepto, otra idea, otra afirmación y un hecho. Por ejemplo, en la estructura argumental. Para poder sostener un argumento, primero presentas el argumento, la justificación y la evidencia. Y así, cada argumento lo vas a hacer con la misma fórmula. Argumento, sustentación y evidencia. Argumento, sustentación y evidencia. Siempre la organización es así, como en paralelo. Toda la información está así, organizada. ¿Sí? ¿No? No tanto, eso. Bueno. Claro, ahorita es obviamente las primeras clases, pero bueno, después esto ya se irá aclarando con los talleres. Y como, bueno, la tormenta de ideas que les mencioné, y otra organización que también puede ser pregunta-respuesta, problema-solución, la estructura de causa-consecuencia o de comparación y contraste, ya son también formas en las que se puede estructurar la información. ¿Ya? Todas estas estructuras inciden de forma especial en la manera como está organizada la información en un texto. ¿Ya? Ahora, las macroestructuras, la superestructura no puede funcionar sin unas secuencias textuales claras, y eso no es otra cosa más que los tipos de texto. Yo debo tener claro que usted sabe
tiene muy claro lo que son, cuáles son los 5 tipos de texto más importantes que existen. Y eso lo vamos a ver en la siguiente hora. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Nos va a compartir ese PowerPoint? Sí. Ya. ¿Ya? Igual ahí está la teoría que les pasé, ahí está explicado lo que es de la superestructura, pues, ¿no? La microestructura ya está en el orden de las oraciones. Las microestructuras tienen que ver con eso. Pero también la estructura depende de las secuencias textuales, que son las formas características de estructurar el contenido de un texto en secuencias que pueden ser narrativas, descriptivas, argumentativas, explicativas, dialogadas, etc. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, solo que no sé si ya mismo se va. ¿Cuánto tiempo va? ¿Todavía no? No sé. Es que pedí prestada a una persona que tiene una sesión más larga y estas sesiones sí duran 1 hora. Por eso es que no nos ha cortado. A ver, preguntas, Sí. es el momento. ¿Podemos regresar a la primera diapositiva? Perdón. ¿Podemos regresar a la primera diapositiva? A la primera. Sí, a la primerita. Ya. Entonces, podemos aplicar un ejemplo a todo eso. Un ejemplo. Un ejemplo, o sea, lo desmenuzamos. Tomamos un ejemplo. O sea, se me ocurre, qué sé yo, una telenovela. ¿O qué producto quieren ustedes para, o sea, analizarlo con todas esas partes? ¿Les parece? No sé. ¿Aló? Ah, La de tragedia. Esa es más fácil. ¿Qué cosa? Juan Daniel, Si ¿qué vas dijiste? a hablar de una novela, pues O sea, mira, yo estaba pensando ¿cómo se llama? En Ana Karenina, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Ana Karenina, yo creo que la macroestructura son las diversas manifestaciones del amor, ¿ya? La microestructura pueden ser los diferentes capítulos con los que se va enlazando toda esta historia, ¿ya? no, cuidado. No. Eso no, microestructuras no son capítulos. Entonces, no, la microestructura son los párrafos, son los conectores y todo eso. Claro. Es la forma como... Las partes, capítulos, forman parte de la macro, porque es la manera como el tema se distribuye. Ya, ok. Entonces, la superestructura es la novela, ¿verdad? Es Ana Karenina. Lo macro ya es el tema de las diferentes manifestaciones del amor. A ver, lo que pasa es que tú estás tratando de separar como de forma independiente. A ver, super y macro van iguales, van a la par, porque son estructuras globales. Ya. La superestructura es la manera como toda la obra está organizada, por capítulos. Ok. ¿Ya? Okay. Yeah. A nivel de cada capítulo hay una primera parte, una segunda parte. En cada capítulo hay una estructura también. Todo eso es la macroestructura. Ya. La microestructura la superestructura son los capítulos. Toda la estructuración de la obra está estructurada o armada en capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Ya? Ya. Sí. Todo el texto o toda la obra se refiere a una temática. Ya. Macroestructura. Las oraciones, las palabras, las ideas, ¿ya? Perdón, las oraciones del texto corresponden a la microestructura. Ya. Ahora bien, en la primera rayita que va para abajo, que dice estructuras en formas tipo secuencias, asumo que por lo que optó Tolstoy fue narración y diálogos y a veces descripción. Ya, pero no lo podríamos suponer si no vemos algo. Déjame ver si encuentro un texto de pronto para tomarlo como análisis. ¿Qué tal si le paso a una greguería, que es más corto? Ya, espérate un momento.
Estoy tratando de encontrar un artículo que sea fácil. A ver, les voy a pasar un link a un artículo de opinión del Universo. Ya, abran ese link, por favor. Ya. Ya. Ya, lo ven ahí, ¿no? Sí ven mi página, ¿no? Está ahí en el artículo. Ya. Ok. Tenemos un título. Se llama De Sangre Educativo. Ya. La autora es Irene Torres. Sale publicado hoy, o sea que es de hoy. A ver. Alguien, por favor, lea. Yo leo, profesor, yo leo. A ver, lea. Con cada pequeño escándalo de corrupción, con cada dólar que se nos cobra de más para entregar canastas de víveres a los necesitados, gota a gota se descoagulan los resquicios de nuestra fe en la humanidad. Todo porque, en plena pandemia y una crisis económica que lacera hasta el alma, unos lamentables funcionarios no querían dejar de ser ellos, de ser lo peor. Siga. Sí, no, vaya que. Perdón. Supuran de igual manera, acompañados de pestilentes pus, las trágicas torpezas en un mundo alterno, ingenioso. ¿Sí? Ingeniosas disposiciones del Ministerio de A ver, Educación. no. El No mundo estás cambió. leyendo bien. No estás leyendo bien. Ahí tienes unos guiones. Eso es como una aclaración. Supuran de igual manera, acompañadas de pestilente pus, las trágicas torpezas. En un mundo alterno, ingeniosas disposiciones del Ministerio de Educación.
Ok. El mundo Ok, cambió. sí. Siga. Sí, termino de hablar, ok. El mundo cambió, pero esta cartera de Estado, que ya estaba casi vaciada de su razón de existir, modificó cada regla que pudo para que todo permanezca igual. ¿Sigo, profesor? Siga. Si no quiere, lee a otra persona. Si ya le da vergüenza. Perdón. No, sigo nomás, no hay A ver, problema. la chica que se mató en risa, ella lea. Ya, soy yo. Mediante coloridos documentos que seguramente van y vienen cargados de comentarios y sugerencias durante su producción, queda dictaminado cómo el año escolar terminará en el régimen Sierra Amazonía y se iniciará en el régimen Costa. Si antes se hacían planificaciones curriculares, se crean fichas de experiencias de aprendizaje. Si otrora había que ir a perder el día en el centro de salud para evitar una falta grave en el colegio por una simple gripe, hoy la consigna es que, por decreto, nadie pierde el año. Según los créditos del plan educativo, Aprendamos Juntos en Casa, se necesitaron no menos de 5 subsecretarías para la producción de 96 páginas, a lo cual se añaden, con orgullo singular, 2 viceministerios y 4 direcciones. En este contexto, no imagino cuántas personas más requiere el Ministerio de Educación para cambiar un foco. Entre las florituras pedagógicas surgidas de la enconada dedicación de estas abejitas polinizadoras del saber, surge la más audaz de todas, una que tiene la capacidad mística de regresarnos al pasado sin siquiera parpadear. Es la petición a los estudiantes de compilar los trabajos que ya entregaron anteriormente a los profesores con todas las dificultades del caso, y así como lo lee, por cuya carátula en pleno 2020 se dará un puntaje. Pero lo que más ofende es la noción de que hacer propuestas sin conexión con la realidad puede constituir un legítimo estilo de gobernanza. Es decir, pedir a los padres que hagan una lectura breve cuando el nivel de lectoescritura de un importante porcentaje de adultos en el país es bajísimo, o que acuerden horarios para la realización de las actividades académicas cuando los ya elevados niveles de violencia en el hogar se han acentuado con el confinamiento por COVID-19. Colegios públicos y privados alrededor del país sufren y continuarán padeciendo por los actos grandilocuentes de quienes saben que es más fácil producir normas, directrices y formularios que repensarse su propio rol y la educación de una vez por todas. Mientras el acceso a la plataforma del Ministerio de Educación no ha sido hasta ahora habilitado, siquiera para quienes podrán usarla, la realidad es que solo en la libreta de calificaciones nadie perdió de la hemorragia masiva de talentos y ambiciones que pudieron fomentarse en el país, se alimentaron una irrevocable tragedia educativa en Ecuador. Ok. A ver, si yo tuviera que preguntarles a ustedes sobre el tema macro del que se habla en el texto, ¿qué dirían? A ver, espérense, voy a compartir esta vez el pizarrón para escribir lo que ustedes están diciendo. ¿Se ve? ¿Se ve el pizarrón, no? ¿Se ve la pizarra? Ahorita sí. La pizarra, ahí. Onyx. Sí, necesito que se pongan ahí en la pizarra de Onyx. Pasen entonces. ¿Por qué no puedo? Usted no tiene que hablar en Onyx. ¿Perdón? Es que yo aplasto y me sale Onyx, pero me sale chiquito. Y antes me sale grande, pero me sale grande cuando se... Ahí, ya me salió. Ya, ahí están. Ajá. Ya, ok. A ver, si tuvieran que decirme ustedes tienen el texto ahí a la mano, ustedes lo pueden leer. ¿Cuál es el tema? La corrupción del Ministerio de Educación durante el confinamiento del COVID-19, eso. A ver, vamos viendo bien una cosa. De lo que se habla en el texto es de la corrupción.
Ujú. ¿Ok? Ok. Solo se habla de la corrupción. Esta corrupción, ¿en qué está incidiendo? ¿O en qué está teniendo El efecto? robo, Profesor, En la educación, o sea, en la economía. No, señor, usted leyó otra cosa. en la educación, pues en la... una compañera quiere entrar. El texto está hablando de que hay una corrupción y esto está incidiendo en la educación. Ujú. ¿Verdad? Entonces, yo puedo decir que el texto se trata de el efecto de la corrupción en el sistema de educación. ¿De qué? ¿De dónde? En Ecuador, pues, aquí. De Ecuador. Ya. Esto es el tema. Esto es el asunto del que habla el artículo. Este es el tema. Ya. Entendido esto, yo tengo que saber cómo organiza la información el texto en torno a este tema. ¿Cómo lo organiza? A ver, espérese, nos regresamos al artículo. Ya. A ver, yo quiero que te fijes. ¿Cómo introduce? ¿Cómo empieza esta persona el texto? ¿Hablando de qué? De que están chupándole a los ecuatorianos el dinero, dizque para enfrentar el coronavirus, pero en realidad lo que hacen es, han hecho que la gente se vuelva más, no sé, no es indolente, o sea, no es indiferente, sino, o sea, la buena fe de la gente, es como que ya está, o sea, ya no creen en nada. ¿Puede repetir la pregunta? A ver, la voy a Disculpe. replantear, ¿no? Tranquila. Por lo menos Profesor, una compañera quiere entrar. eres la poca que habla. ¿De quién? ¿Quién? Una compañera quiere entrar a la ya. clase. Hace rato que entra. Chuta, pero un poquito tarde. Un poco nomás. A ver. Yo tengo que dejar de compartir para ver quién es. Pero no me aparece. En el listado no me aparece la persona que está intentando entrar. Ah, es que ella se conectó, ya, se conectó a la segunda sesión. De esa cosa. Ya. Vamos a Salir. sí, vamos a salir y nos conectamos a la segunda sesión. Claro. Ya.